Amados hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor estamos aquí una vez más, compartiendo con cada uno de ustedes este tiempo especial donde dedicamos nuestra vida, invertimos nuestro tiempo en lo mejor, la mejor inversión que podemos hacer realmente en nuestro espíritu, ¿sí? En nuestro crecimiento personal, espiritual, para que todo lo demás, como es voluntad de nuestro Padre, sea bendecido y próspero, ¿sí? ¿Recuerda lo que conversábamos domingos atrás cuando leíamos San Juan, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿sí? Que todo te vaya bien en la vida, que todo tome un curso favorable y que tengas salud así como prospera tu alma. Así que mientras nuestra alma prospere, nuestra vida espiritual prospere, todas las demás cosas pueden ir prosperando. Así que, amados, gracias al Señor, porque estamos aquí un domingo más compartiendo. Hoy, domingo 20, estamos nosotros terminando seguramente con la ayuda del Señor nuestro último día de administración en la ciudad de Punta Arenas, allá en el fin del mundo. Allí estamos terminando de ministrar este domingo. Hoy estamos terminando de ministrar precisamente la gracia del Señor, el poder de Dios allí en el sur de Punta Arenas. Así que gracias a Dios, amados, porque podemos estar haciendo esto en estos dos lugares al mismo tiempo, gracias a esta bendición de la tecnología. Amados del Señor, quiero compartir con ustedes hoy un mensaje que es, como les dije el primer domingo que prediqué, les dije que teníamos hoy una segunda parte del mensaje reservado para este domingo, ¿sí? Una segunda parte, así que vamos a continuar con esto que el Señor les enseñó a los discípulos en aquel momento en que alimentó a estas casi 15.000 personas. Jesús les enseñó aquel día algunos principios maravillosos. ¿Recuerdan? Vamos a hacer un pequeño conteo de lo que aprendieron aquel día. Que ante los grandes problemas y dificultades de la vida, no tenemos que mirar nuestros escasos recursos como lo único que nos puede salvar de la situación. No te quejes de lo poco que tienes. Es decir, no maldigas los pocos recursos que tienes en tus manos para solucionar tu problema. No te enfoques en el problema o la necesidad. Cuando ya la situación no tiene remedio aquí en la tierra, ¿de qué sirve enfocarte en un problema imposible? De nada, ¿sí? No te enfoques en tus propios recursos. ¿De qué serviría que te enfoques en tus escasos recursos para solucionar un problema imposible? De nada. Antes, levanta tus ojos a la fuente de todo recurso y de todo recurso infinito. Dios mismo. Levanta los ojos al cielo. Bendice lo que tienes. Bendice lo poco que tienes. Y sabes, cuando tú comienzas a bendecir en una situación extrema como esa, el cielo responde con multiplicación. Esto fue lo que aprendieron los discípulos aquel día tremendo de Jesús, aquel día en que también Jesús vivió situaciones extremas, situaciones emocionales extremas. Ese fue el día en que él había perdido a su amado Juan, ¿sí? Juan el Bautista, su pariente, había sido decapitado por causa del mensaje que había en su boca de llamar a arrepentimiento a los pecadores. Y la esposa del rey en aquel tiempo no soportó la situación y mandó matar a Juan el Bautista. Entonces, ante esta situación tremenda, Jesús se va al desierto, se aparta, quiere estar solo, quiere buscar el consuelo de su Padre, seguramente en oración, y resulta que la gente, al enterarse de esto, lo siguió y llegó siguiéndole la gente. Imagínense, 15.000 personas siguiendo a Jesús hasta que lo encontraron en aquel lugar donde él se había guardado en el desierto para estar buscando el consuelo de su Padre. Y en ese momento, Jesús sale del lugar donde estaba y se encuentra con esta multitud. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús dejó de lado su estado personal. Jesús dejó de lado su situación dolorosa personal y tuvo empatía con los que sufrían de esa multitud, todos los que estaban enfermos. Jesús tuvo compasión de ellos, fue movido a ternura por aquellos enfermos y se puso a sanar enfermos aquel día. El peor día de su vida, Jesús se puso a sanar enfermos. Tremendo, tremendo, tremendo ejemplo. Ahora, no solamente sucedió esto, sino que llegó la noche, se hizo muy tarde, no pudieron ir a comprar nada para comer, ni para los discípulos. Entonces, ante semejante situación, el Señor les dice que ellos mismos se encarguen de darles de comer. A esto vinieron y le dijeron: maestro, ¿cómo le vamos a dar de comer? Mira, aquí hay un jovencito que lo único que tiene son 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué hacemos con esto? Esto es poca cosa, esto no es nada, no tenemos ni para empezar con esto. Ese fue el comentario de Andrés.
uno de sus discípulos. Entonces el Señor, sabiendo lo que iba a hacer, ¿sí? El Señor les dijo que los recostaran a todos los organizaran en grupos de 50, de decenas, de 100, en grupos, a las personas allí en el desierto, y que le trajeran a él el pan y los peces. Así fue, así lo hicieron, lo trajeron a él, y él lo que hizo fue levantar los ojos al cielo. Allí fue donde comenzó la escuela. Levantó los ojos al cielo y bendijo. No maldijo, no se quejó, no dijo esto es poco, no, solo bendijo. Solo bendijo a aquel que está en el cielo. Solo bendijo la situación que estaba viviendo. En ningún momento habló mal ni de la situación, ni de los recursos, ni del problema, ni de Dios, ni de nadie. Solo bendijo. Bendijo Jesús, levantando los ojos al cielo y dio gracias, y comenzó a repartir, y milagrosamente la multiplicación comenzó a ocurrir. Así que esto fue lo que aprendieron ese día estos discípulos del Maestro, ¿sí? Esto lo pudimos leer en el capítulo 14 del libro de Mateo, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Ahora, en el versículo 22 comienza a relatarse otra situación que vivió Jesús a continuación, inmediatamente después de lo sucedido. Jesús vive esta situación con sus discípulos. Dice el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Enseguida, después de haber alimentado a esta multitud, haber terminado esta tarea de alimentación, los hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Sí? Por fin. Yo creo que Jesús en ese momento habrá dicho, por fin, al fin, solo. ¿Sí? Él había querido estar solo al comenzar ese día por esa mala noticia que había tenido. Él había querido estar solo en el desierto y sin embargo tuvo que atender a miles de personas. Pero ahora, al fin, solo. De noche, de madrugada, Jesús se quedó solo allí en el desierto. Despidieron a la multitud. Él se quedó a despedir la multitud. Imagínense. Le dijo a sus discípulos, crucen a la otra orilla mientras yo despido a la multitud. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué vocación de servicio, de amor, de pasión por las almas! Dios mío, qué maravilloso ejemplo nuestro Señor y nuestro Maestro. Que nosotros pudiésemos tomar este ejemplo del Maestro, pudiésemos al menos ser un pequeño porcentaje de lo que Él era en este sentido. Ese amor por las almas, ese cuidado por las personas, esa empatía, esa compasión por los enfermos, ese cuidado hasta el final, hasta el último minuto del día, cuando Él se quedó a despedir a estas personas. Maravilloso. Dice en el versículo 22, repito, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entre tanto que él despedía a la multitud. Señor, después de haber hecho tremendos milagros, después de haber estado atendiendo a toda esa gente, ¿imaginan ustedes el cansancio de ese cuerpo? ¿Imaginan ustedes el agotamiento físico, psicológico, que tenía Jesús en ese momento, después de un día de noticias terribles, de noticias amargas, de malas noticias, y encima atender a esa cantidad de gente, ministrar sanidad, milagro, echar fuera demonios, quién sabe cuántas cosas más hizo ese día? A todo esto ya sus discípulos no daban más de tanta tarea, los mandó a descansar. Pero mientras sus discípulos se retiraban a descansar, Él se quedó a despedir 15.000 personas. Qué maravilla, ¿no? 15.000 personas despedidas. Me imagino que obviamente habrá despedido en grupos, en grandes grupos, pero alguno que otro se habrá acercado seguramente a saludar a Jesús en forma personal, y el Señor, con su gran amor, su pasión por las almas, ¿sí? Allí estaría seguramente hasta altas horas de la noche despidiendo a la multitud. Una vez que quedó solo, se apartó a orar. Al fin solo, se apartó a orar. Por fin se podía tomar un momentito para buscar el consuelo del Padre por ese día tan terrible, de esa pérdida tan dolorosa que había tenido al morir Juan el Bautista. Ahora dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas porque el viento era contrario. Algo estaba sucediendo en el momento en que Jesús estaba orando. En ese mismo instante, algo estaba pasando en la barca donde estaban los discípulos. Una tormenta se había desatado terrible contra esa barca y la barca estaba a punto seguramente de sucumbir allí, de naufragar. Y en ese momento, en medio de esa tremenda tormenta que azotaba, esos vientos que azotaban la barca, ¿sí?, en una situación extrema, otra vez los discípulos ese mismo día habían vivido, recuerden lo que vimos el primer domingo acerca de este mensaje. Ellos habían vivido frente a sus ojos un milagro maravilloso que era, ante un imposible, ante un problema extremo, ante una situación límite, no mires el problema, no mires el problema, ni mires tus escasos recursos, levanta los ojos al cielo. Y Jesús, como buen maestro, y como él sabía lo que iba a hacer después, ¿sí?, ya aprendimos esto el domingo anterior, él sabía lo que iba a hacer después. Él mandó a sus discípulos solos, que cruzaran a la otra orilla del mar de Galilea, ¿sí? Los mandó a la otra orilla solos. ¿Ok? Jesús se retiró a orar, pero él también sabía qué iba a hacer esa noche cuando se levantase esa tormenta que estaba golpeando esta barca. Era el momento de que el maestro iba a probar a los alumnos. Era el momento de la evaluación, ¿sí? Todo buen maestro, una vez que enseña a sus alumnos, los evalúa, los pone a prueba, los evalúa, porque si no los evalúa, no los puede promocionar o promover a un nuevo nivel, ¿sí? No puede avanzar el desarrollo cognitivo de sus alumnos, no avanza si no son probados también. Entonces, el maestro ese día les había enseñado un principio extraordinario. Ese día les había enseñado que ante el gran problema no miren sus recursos ni miren el problema. Cuando es imposible, cuando algo se escapa de tu gobierno, cuando algo se escapa de tus posibilidades, cuando algo se escapa de tus recursos para poder solucionarlo, no mires los recursos, no mires el problema, levanta los ojos al cielo. Busca en el cielo la solución a ese problema que estás teniendo. Es el momento de mirar para arriba. Es el momento de bendecir y dar gracias. Usted dirá, pero pastor, eso es una locura. No, sí, es una locura desde el punto de vista humano. Pero nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo. Usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, no estamos bajo las leyes que gobiernan este universo ni esta tierra. Nosotros no estamos, si así fuera, aquí en la Argentina en este momento estamos viviendo una de las crisis más terribles de estas últimas décadas. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. No me canso nunca de decir esto, porque cuando estamos en Cristo, ahí se marca la diferencia. Ahí es cuando se marca la diferencia. Mientras otros están en crisis, enloquecidos, buscando solucionar sus problemas imposibles, esperanzados en el gobierno, esperanzados en el patrón, esperanzados en la tarjeta de crédito, esperanzados en el prestamista, esperanzados... Nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo. Y vivimos bajo las leyes que gobiernan el reino de Dios en la tierra. Nos rige un rey diferente. Nosotros no estamos bajo el gobierno del hombre terrenal. Nosotros estamos bajo el gobierno divino. Él es quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos provee, quien nos sustenta, quien nos bendice, quien nos sana, quien nos libera, Él es nuestro todo. Estamos plenos y completos y enteros en Cristo Jesús. Bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Así que, amados, tenemos que abrir nuestra conciencia a esa realidad. Tenemos que abrir nuestro conocimiento a esa situación. Tenemos que entrar en esa revelación de Dios para nuestras vidas. Tenemos que conocernos nosotros en Cristo. Tenemos que saber de lo que somos capaces nosotros en Cristo. Más adelante les voy a predicar sobre esto, seguramente al regreso de este viaje que estamos realizando voy a hablarles acerca de esto, de conocernos nosotros en Cristo, nuestra identidad, nuestra posición. Algo hemos hablado en el seminario de liberación, pero vamos a ir un poquito más profundo en esos temas también. Porque es importante que usted se conozca en Cristo. Es importante que usted tenga clara su identidad en el Señor. No solamente para saber quién es usted, sino también para saber con qué cuenta usted. ¿Cuál es el recurso que está en su mano? También por ser llamado Hijo de Dios.
Usted no es cualquier cosa, ni cualquier persona. Usted no está aquí en la tierra un producto de la casualidad. Usted no está aquí porque lo planificaron dos personas apasionadas en una noche. No, no, no. Usted está aquí en esta tierra, usted está aquí en este mundo, porque Dios, su Padre, por voluntad suya, usted vino a esta tierra por voluntad suya. Usted hoy está escuchando este mensaje por su voluntad. Usted no es nacido por voluntad humana. Dice San Juan 1:13 que usted es nacido por la voluntad de Dios. Dios lo engendró a usted, ¿sí? Así que, amado, entendamos esto. Nosotros, en situaciones límites y extremas, no dependemos de los mismos recursos, de los mismos poderes que el hombre natural depende. Nosotros tenemos recursos diferentes, fuentes diferentes, tenemos en Cristo Jesús todo. En Él estamos completos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Y si alguna situación no se soluciona, pues bien, también tenemos que entender que en la soberanía de Dios hay cosas que no van a ocurrir, ¿sí? El apóstol Pablo estando enfermo, él le pidió al Señor que le quitase ese aguijón que tenía en la carne, que se lo quitase. Se lo pidió en tres oportunidades, que le quitase ese aguijón. Y sin embargo la respuesta del Señor fue: no, no te lo voy a quitar. No te voy a quitar ese aguijón, porque ese aguijón es necesario que esté en ti. Si ese aguijón no estuviera en ti, tú te vas a envanecer, te vas a enaltecer, te vas a sobreexaltar por causa de las revelaciones que yo te estoy dando, y entonces te vas a terminar perdiendo. Siendo un heraldo, para muchos vas a venir a ser uno de los tantos perdidos. Así que no te voy a sacar ese aguijón. Muchas de estas cosas, de estas situaciones, a veces nosotros no las entendemos, ¿sí? No entendemos por qué Dios actúa de esa manera, pero debemos dar gracias a Dios, hermanos, siempre. Siempre, siempre. Esta es la voluntad del Padre, que demos gracias a Dios siempre, aunque no entendamos la situación, aunque no sabemos ni por qué Dios nos mete en eso. Así como pasó con los discípulos ese día. Los discípulos no sabían ni por qué el Señor los había metido en esa situación extrema de darle de comer a casi 15.000 personas. ¿Por qué el Señor haría semejante cosa? Bueno, era porque el Señor tenía cosas que enseñarles. Cosas que enseñar, que ese mismo día, esa misma noche, iban a ser probados. Esa misma noche iban a ser evaluados en esos principios que habían aprendido. A ver si es cierto que aprendieron. A ver si es cierto que son tan buenos discípulos, tan buenos alumnos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucedió? La palabra del Señor dice en Mateo 14:22 que luego que Jesús despidió a la multitud, el 23 dice que se apartó a un lugar desierto, otra vez solo allí, y se puso a orar. El 24 dice que la barca ya estaba en medio del mar y estaba azotada por las olas porque el viento le era contrario. El 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Cuarta vigilia de la noche. ¿De qué hora estamos hablando aproximadamente? El día para Israel, el día comenzaba a las 6 de la madrugada y terminaba por la tarde a las 6 de la tarde. Era la hora en que terminaba el día, ¿sí? 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comenzaba la noche. Era el momento en que comenzaba la vigilia, ¿sí? La primer vigilia. 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, porque la vigilia duraba 3 horas. De 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia. De 9 a 12 la segunda vigilia. De 9 a 12 la segunda vigilia. De 12 a 3 de la madrugada la tercera vigilia. Pero el texto nos dice en el verso 25 que Jesús vino a ellos en la cuarta vigilia. Por lo tanto, estamos hablando entonces de que Jesús vino a partir de las 3 de la madrugada en adelante. Después de las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana, fue la hora en que Jesús vino a ellos. Ahora, el momento más oscuro de la noche es precisamente cuando está a punto de amanecer, ¿sí? Era esta la hora en que Jesús se acercó a ellos. El momento más oscuro de la noche. Ahora, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban asustados, aterrados, porque la barca estaba siendo azotada por el viento, estaba a punto de naufragar. Imagínense la situación de estos discípulos que estaban allí sin recordar las palabras del Maestro.
Ninguno de ellos, dice el texto, que hubiesen recordado en ese momento que Jesús les había enseñado ese principio ese mismo día. Que ellos en el momento en que estuviesen frente a un imposible, cuando sintieran que su vida estaba en peligro, como en este caso, no era el momento de asustarse, no era el momento de buscar soluciones en la barca. La barca ya no era suficiente casi para sostenerlos flotando en aquel mar. La barca ya no era la solución prácticamente para la situación. Estaban a punto de naufragar y morir, ¿sí? La noche estaba cerrada, oscura, y el viento azotaba la barca. ¿Cuántas veces nuestra vida no está así como en esta situación también? Estamos en una situación extrema. Nuestra familia quizás está siendo bamboleada de un lado a otro, nuestra familia está a punto de sucumbir, sentimos que nuestra familia en cualquier momento naufraga, sentimos que nuestro matrimonio puede naufragar en cualquier momento, sentimos que nuestro trabajo, sentimos que nuestra profesión puede naufragar en cualquier momento, hay vientos contrarios que se levantan de todos los lugares de la tierra, se levantan contra nosotros, nos atacan, ¿sí? Y se nos cierra la noche encima de nosotros, ni siquiera podemos ver para dónde puede haber una alternativa, una solución, una salida, un camino. Nada, las noches cerradas sobre nosotros, el problema asediándonos, agobiándonos la situación. Allí estamos, en la barca, a punto de naufragar, a punto de perderlo todo, a punto de morir y de sucumbir en esa situación. Y estando allí en esa situación, como hijos de Dios, es cuando muchas veces nos preguntamos, pero el Señor, ¿por qué nos dejó solos? ¿Por qué el Señor se quedó a saludar a la gente? ¿De cuándo que Él tenía que estar ocupado del protocolo? Hubiese dejado a otras personas allí ocupados del protocolo, a otros de la misma gente que estaba allí, hubiese dejado que se encarguen de despedir a los demás. No, Él se tuvo que quedar y abandonarnos a nosotros a la suerte aquí en medio de esta tormenta, estas olas que se levantan contra la barca. Imagínense. ¿Cuántas veces nosotros también estamos ahí en el problema, en la dificultad, en la aflicción y nos preguntamos, Señor, me dejaste solo, me abandonaste, estoy aquí, el cielo se cerró, no veo caminos, no veo salida, no hay alternativas, no hay soluciones, naufraga mi vida, naufraga mi matrimonio, naufraga mi profesión, mi trabajo, mi labor, mis estudios, mi carrera, naufraga? ¿Cuántas veces no pasamos por situaciones así? Bien, el Señor ya les había enseñado. Lo que estaba haciendo el Señor, como Él hacía todo con propósito, era ese día, esa misma noche, ocuparse de tomarles la evaluación, a ver si habían aprendido cómo era que tenían que manejarse en situaciones extremas como esta. No tenían que poner los ojos en la tormenta, no tenían que poner los ojos en los vientos, no tenían que poner los ojos en la barca débil quizás y toda ruidosa allí por causa de los golpes del viento y las olas, quizás estaba quebrándose las maderas. No tenían que poner los ojos en eso, ¿sí? Era el momento de mirar al cielo. Sin embargo, ellos no lo hicieron en ningún momento. Antes, en lugar de mirar al cielo, estaban mirando al horizonte. Y cuando estaban mirando al horizonte, ¿qué vieron? De pronto, dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, porque Jesús venía caminando sobre las aguas, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Imagínense. Me imagino estos hombres allí. Si estaban los 12 en la barca, imagínense. Digo los 12 como mínimo, podrían haber habido quizás algunos más, pero como mínimo los 12 allí, los 12 discípulos de Cristo, los 12 apóstoles allí, en una barca que estaba a punto de sucumbir y de pronto ven un fantasma y comienzan a dar voces de miedo. Tenían terror, estos hombres, tenían terror de lo que estaba pasando. Terror. Cuando una persona siente miedo, algunos se quedan duros, paralizados, otros corren de un lugar a otro desesperados. Me imagino que ellos habrán tenido esas actitudes humanas y normales, naturales. ¿Sí? Algunos habrán quedado aterrados, duros, mirando, otros se habrán tapado la vista, se habrán agachado, algunos se habrán escondido por ahí, otros corrían de un lado para otro y daban voces de miedo. ¡Un fantasma, un fantasma! Alguien que venía caminando en medio de la noche por sobre las aguas. Una cosa imposible de ocurrir desde el punto de vista humano. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló. Qué bueno que es nuestro Señor.
hay situaciones y situaciones. El Señor nos pone en situaciones difíciles, pero también Él es considerado, por decirlo de alguna manera, considerado con nuestra humanidad, ¿sí? Con nuestra humanidad. Él es considerado, porque dice el texto que Jesús les habló enseguida. Inmediatamente que ellos empezaron a dar voces de miedo, Él podría haber usado un poquito el sentido del humor y haberse quedado allí lejitos, mirándolos como estaban aterrados los discípulos, pero sin embargo el Señor no gozó de esa situación, sino que al contrario, el Señor inmediatamente les habló y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Sí? El Señor ahí es lo que responde en el versículo 27, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Imagínense, muchachos, tranquilos, soy yo, no se preocupen, soy yo que vengo a ustedes. Entonces dice, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuándo no, Pedro? Pedrito y sus ideas, ¿sí? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Ok, Pedro, dijo Jesús, ven Jesús, ven Pedro. ¿Sí? Versículo 29 dice, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios, verdaderamente. Y le adoraron. Ellos habían recibido ese día la lección de su vida. Tremenda lección de su vida. ¿Cuántas cosas habían aprendido solo en ese día? Primero, vieron que su maestro, sumido en el dolor, sumido en el desconsuelo, sumido en el agobio, en la impotencia, el sentimiento de impotencia a causa de la injusticia hecha con Juan, a quien habían decapitado. Lo primero que observaron los discípulos, ¿qué fue? Que el maestro no perdió las formas, el maestro no se salió de sí, el maestro no perdió el equilibrio, el maestro no abrió su boca, el maestro solo se apartó. Cuando le trajeron esta noticia, el maestro solo se apartó a buscar un lugar apartado y desierto donde poder seguramente orar y buscar el consuelo de su Padre. Estar solo, a solas. Primera de las cosas que aprendieron aquel día, el día de la pérdida, el día que sufras pérdidas, el día que esa pérdida sea imposible de recobrarla, busca tu consuelo en Dios. Busca tu consuelo en Dios. Apártate de lo mundano, apártate de lo terrenal. Apártate de un lugar a solas con el Padre. Y busca tu consuelo en el Padre. Busca tu consuelo en Dios. Dios que ve en secreto. Dios que te ve allí a solas. Él te recompensará en público. Él hará que muchos vean en ti la fortaleza espiritual que solo Dios puede darnos en momentos extremos y difíciles de grandes pérdidas en la vida. Los discípulos ese día habían aprendido esta lección del Maestro. Pero como si esto fuera poco, tremenda lección que habían aprendido. Ya con solo eso era un día ganado. Sin embargo, la gente lo siguió a Jesús. Los discípulos también allí fueron a ver qué pasaba. Y Jesús, sintiendo seguramente el ruido de la gente que se acercaba, salió de donde estaba orando, salió y se encontró con esa multitud. ¿Qué hizo el Maestro? Tuvo compasión. Otra gran lección. Hay momentos en la vida en que estamos pasando momentos personales muy difíciles, momentos personales extremos, momentos personales en que nos gustaría estar a solas, quizás, y no estar ni verle la cara a nadie. Son momentos muy humanos y muy terrenales, obviamente.
Pero en momentos así el Maestro nos enseña que también podemos tener la capacidad, como hijos de Dios, tal cual como Él lo es, nosotros también tenemos la capacidad en Cristo de poder ser empáticos con aquel que sufre. De poder ser empáticos con aquellos que están desconsolados por alguna situación dolorosa, como lo es la enfermedad. Jesús se enterneció, se sensibilizó con el dolor del otro y tuvo misericordia de los enfermos y fue y los sanó a los enfermos. Ahora, hasta allí, gran lección, ¿sí? Gran lección. El maestro, ante una gran pérdida, buscaba el consuelo de su padre. El maestro, ante una gran pérdida, no perdía los estribos, no perdía las formas, no perdía el equilibrio, no salió a hacer venganza por mano propia, no se volvió loco, buscó el consuelo en Dios. Gran lección. Segunda lección del día. Ante situaciones como estas, ante el dolor del otro, si todavía me quedan fuerzas, haré algo por mi prójimo. Haré algo por mi prójimo. Seré empático con él a pesar del dolor que tengo. Porque, ¿saben qué? Aún en situaciones como esas, cuando nosotros empatizamos con el que está sufriendo, aunque nosotros estemos sufriendo, el hecho de poder darle una mano a alguien sufriente, el poder darle una mano a alguien que está necesitando ayuda y auxilio, eso mismo traerá una sensación de consuelo a nuestro espíritu y a nuestra alma. Eso mismo nos servirá a nosotros para empezar a recibir fortaleza moral y espiritual. Ahora el maestro les estaba enseñando esta lección, pero no se terminó allí. Había una tercera lección todavía que tenían que vivir ese día. Y la tercera lección se trató acerca de esta multiplicación milagrosa de los panes y los peces ante los ojos de todo el mundo, miles de personas viendo este milagro maravilloso que aconteció en este momento. ¿Qué hizo Jesús ante el gran problema? ¿Qué les enseñó en ese momento a sus discípulos? No miren el imposible. Cuando una cosa es imposible, lo que el Señor les estaba diciendo es, cuando algo es imposible, se escapa de tu gobierno, tú no tienes la capacidad de cambiar esa situación, ya deja de preocuparte, deja de inquietarte por eso. No entres en desesperación tampoco por esa situación, no te compliques la vida por ese imposible. ¿Por qué es imposible? Hay alguien, alguna vez escuché un dicho por ahí que decía, si tu problema tiene solución, ¿para qué te haces problema? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te haces problema? Es más o menos esa la ecuación, ¿sí? Es decir, ante el imposible, si se escapa de tus manos, se escapa de tu gobierno, de tus recursos, de tus posibilidades de solucionarlo, ¿para qué te haces problema? No hay sentido, no tienes razón, no hay motivo para hacerte problema, porque tú no lo puedes solucionar. Miraste los escasos recursos que tenías en tus manos y lo tuviste en poco quizás. Y dijiste, no, ¿qué hago con esto? Como dijo Andrés. Y el Señor les enseñó. La lección del día, la tercera gran lección del día, ¿cuál fue? No mires el problema cuando es imposible solucionarlo, ni mires tus escasos recursos cuando son imposibles utilizarlos para solucionar el problema. Saca tus ojos de tu carencia y saca tus ojos del problema y levanta los ojos al cielo. Levanta los ojos al cielo y da gracias, bendice. Aunque tú no entiendas la situación, da gracias y bendice, porque es allí cuando el cielo se abre y derrama multiplicación abundante. Claro, estas cosas parecen un poco locas, un poco de cuento, ¿sí? Parecen de cuento de hadas, un cuento de fantasía. Hermanos, yo no sé si alguno de los que me están viendo y escuchando ha vivido alguna vez un milagro de multiplicación, pero en mi caso personal con mi familia lo hemos vivido. No ha sido una cosa así tan extraordinaria como alimentar a miles, ¿sí? Pero recuerdo en una ocasión, recién casado con mi esposa, yo había quedado, no tenía mi trabajo fijo todavía en ese momento y estaba haciendo algunos trabajos esporádicos que tenía para hacer. Y llegamos a un punto en que en un momento del mes no teníamos ya prácticamente nada para comer. Solo nos quedaba en casa una papa. Una papita nos quedaba en casa. Teníamos una papa y un saco de té, recuerdo.
Llego a casa ese mediodía afligido porque no había podido conseguir dinero de ninguna manera. Entonces llego a casa y le digo a mi esposa, en ese tiempo teníamos a nuestros dos primeros hijitos chiquititos, y le digo a mi esposa, ¿qué hacemos, mamita? Le digo, no pude conseguir, ni siquiera prestado pude conseguir dinero. Eran unos años de mucha crisis financiera también aquí en la Argentina. Aquí cada tanto se pasa algunas crisis. Y en ese momento nosotros estábamos aprendiendo a vivir bajo el gobierno de Dios. Estábamos aprendiendo estas leyes que les comparto ahora, que les imparto ahora, estas leyes divinas del reino de los cielos que dominan las situaciones de la tierra. Entonces, en ese momento, jovencitos, teníamos apenas 20 y algo de años, los dos, estábamos aprendiendo estos principios. Y ese día, ¿qué hicimos? Mi esposa me dice, mira, tengo un saquito de té y una papa. ¿Qué hago? Me dice, con eso. Entonces le dije a mi esposa, mira, prepara con la papa un puré. Prepara un purecito con esa papa. Y vamos a comer un poquito cada uno, aunque sea para engañar el estómago, ¿sí? Y con ese té, con un saquito de té, calentá agua y metelo en la tetera, en la pava, allí metelo para que se diluya el té y hagamos unas tacitas de té con ese té bastante diluido. Así lo hizo mi esposa, preparamos eso, yo allí estaba ayudándole en la cocina un poco para hacer el trabajito este, nos sentamos a la mesa y dimos gracias a Dios. Bendijimos al Señor en ese momento. Ni siquiera este pasaje no lo había entendido todavía, ni siquiera me había puesto a meditar en este pasaje de la Escritura, ¿sí? Pero el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ayuda, que nos guía a toda verdad y justicia, que está para enseñarnos todas las cosas, el Espíritu Santo que nos fortalece, nos consuela, este Espíritu Santo precioso que es nuestro mejor amigo aquí en la tierra, que es el Espíritu de nuestro Padre, que nos abraza, que nos contiene, que es capaz de darnos una sabiduría de lo alto extraordinaria. Este Espíritu Santo en ese momento, el Espíritu Santo de Dios nos guió en oración para que demos gracias. ¿Cómo dar gracias con dos niños hambrientos por una papa que apenas ocupaba un poquito en la fuente, así un poquito de puré, y un saquito de té diluido en el agua, allí, un té que casi ni color tenía? Dimos gracias a Dios por eso. ¿Qué hicimos? Mi esposa empezó a servir en los platos, nos sirvió cada uno un poquito de puré y empezamos a comer y a tomar. Y estábamos allí con mi esposa entretenidos en la conversación de qué íbamos a hacer, cómo salíamos de esta situación, cómo estábamos enfrascados en el problema, tratando de solucionar el tema financiero. Teníamos que solucionar sí o sí ese día semejante situación. Los niños no podían pasar hambre. Así que estábamos en eso. Entonces terminamos de comer el purecito que teníamos y mi esposa se sirvió un poquito de ella, le dio a los chicos otra vez y yo miro la fuente y había todavía puré, así que me sirvo de nuevo yo y seguimos comiendo. Y otra vez los niños querían más y se les dio puré y otra vez yo, y así nosotros entretenidos conversando, y que de pronto yo me sentí saciado. Y vaya que para que yo me sienta saciado había que comer unas cuantas libras de puré. Y mi esposa se siente saciada, los niños no querían más. Habíamos comido puré hasta quedar llenos. Y de pronto, cuando nos damos cuenta de eso, de que habíamos comido tanto puré, miramos la fuente, amados, y en la fuente había casi la misma cantidad de puré que mi esposa había preparado originalmente. Allí estaba el puré todavía. ¿Qué había sucedido en ese momento? Un milagro de multiplicación frente a nuestros ojos. Comimos puré hasta no dar más, quedar saciados todos, 4 personas saciadas, y todavía quedaba puré en la fuente. Tal cual como pasó este día de la multiplicación. Todos comieron, 15.000 personas comieron aproximadamente de esos pequeños 5 panes y esos 2 pececillos que le trajeron a Jesús. 15.000 personas, y no solo comieron, sino que además 12 cestas terminaron siendo llenas de los restos que sobraron de los peces y los panes. Tremendo. Número 12, gobierno de Dios, reino de Dios, dominio de Dios. Dios gobernando y controlando esta situación. Muy bien. Grandes lecciones de vida. Grandísimas lecciones, extraordinarias lecciones que el maestro ese día les acababa de dar a sus discípulos, a sus alumnos. Ahora había llegado el momento de la prueba. El Señor hacía todo con propósito. Recuerda, entonces el Señor los dejó ir solos. Los dejó solos en medio del mar, de la tormenta, de los vientos contrarios, de la noche cerrada. Allí los dejó solos. Allí los dejó solos. Nosotros nos sentimos así algunas veces.
que el Señor nos deja solos, en medio del mar, en medio de la tormenta, la noche cerrada, sin salida, sin solución. Pero si ya aprendimos la lección, hoy el Señor te está a ti sellando con este segundo capítulo esta lección, y espero que te quede grabada en tu corazón. Ante situaciones extremas de la vida, no mires el problema, no maldigas tus escasos recursos. Levanta tus ojos al cielo, bendice al cielo, bendice al Padre y da gracias. Y da gracias. Y vas a ver que el cielo se abrirá y multiplicará su bendición sobre ti. Muy bien. ¿Qué pasó ahora? Llegó el momento de la evaluación. Los muchachos en medio del mar, los vientos contrarios. Y Jesús se acerca a ellos en el momento más cerrado de la noche, se acerca y ellos asustados, todos corriendo de aquí para allá. Y Pedro con esta genial ocurrencia: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sí? Y el Señor le dice: ven Pedro, por supuesto, ven, camina sobre las aguas, Pedro. Y Pedro se lanza y comienza a caminar precisamente sobre las aguas. ¿Pero qué sucedió? Estaba siendo evaluado, no se olvide. Pedro estaba pasando el examen en ese momento. El maestro le estaba tomando examen a los discípulos. Pedro, ¿qué hizo? En el momento en que baja, fíjense lo que dice el texto bíblico. Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, imagínense, noche cerrada, ¿sí? Usted se tira de la barca afuera y siente que pisa algo firme y se tira sobre las aguas para ir camino a Jesús. ¿En quién pone los ojos usted en ese momento? ¿En quién hubiese puesto los ojos? En Jesús. ¿Hacia dónde estaba caminando? Dice que él salió caminando hacia Jesús. Es decir, miró a Jesús y salió caminando hacia Jesús. ¿Qué fue lo que Pedro no miró cuando miró a Jesús? No miró la tormenta, no miró los vientos, no miró la circunstancia, no vio con sus ojos lo que estaba pasando en su entorno. Él solo miró el objetivo, él solo miró la meta. La meta era Jesús, la meta era llegar a Jesús. Y mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, él caminaba sobre las aguas. Él pudo caminar sobre la tormenta. Él pudo contra esos vientos terribles que se habían levantado y comenzó a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero dice el versículo 30. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces: ¡Sálvame, Señor! Ok. Aquí está el examen, recuerden. Estamos siempre posicionados ahí en el tema del examen. Ahí está Pedro siendo examinado, siendo evaluado a ver si había aprendido la lección. ¿Sí? Hasta el momento en que puso los pies sobre las aguas, Pedro venía bien. Miró a Jesús, Pedro venía bien. Estaba bien enfocado. Había puesto los ojos en Jesús. Había puesto los ojos en el lugar correcto. No estaba mirando su entorno, la circunstancia, la tormenta que estaba allí, atormentando a todos los discípulos. No, él puso los ojos en Jesús. Y mientras miró a Jesús y caminó hacia él, él caminó sobre las aguas. Pudo sobre las circunstancias tormentosas. Pudo sobre esas aguas picantes que estaban bajo sus pies. Él pudo caminar sobre las aguas. Cosa imposible, obviamente, desde el punto de vista humano. Pero pudo. ¿Que pudo? Pudo. Jesús le estaba haciendo ver a Pedro que algo impresionante estaba ocurriendo debajo de sus pies, gracias a que Pedro había puesto los ojos en Jesús y no en la tormenta. Ahora el 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahora, es muy llamativo esto. Escúcheme por favor y atiéndame en este momento, porque esto es muy, muy llamativo. Muy llamativo. Pregunto: el viento, que es producto del choque de temperaturas, ¿usted lo puede ver el viento? No. El viento no se ve, es invisible. Usted lo que puede ver son partículas que vuelan por causa del viento, probablemente hojas, cosas que vuelan por causa del viento. Ahora, ¿qué puede volar en el mar? En este lago que le decían mar, precisamente. ¿Qué puede volar sobre las aguas de un mar inmenso? Nada. Entonces el viento no se ve, no se veía. Y mucho menos se va a ver el viento en la noche.
Mucho menos en una noche cerrada se puede ver el viento. Sin embargo, el texto, ¿qué dice? Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Es decir, cuando nosotros sacamos los ojos de Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y los ponemos en las circunstancias tormentosas que nos rodean, esas circunstancias nos hacen alucinar y nos hacen ver cosas que no se ven, como el viento. Y cuando usted comienza a alucinar porque entra en desesperación, entra en estado de emergencia, entra en estado de alerta porque siente la amenaza, siente en ese momento el peligro de muerte, siente que lo rodea la noche oscura y es tanto lo que ocurre en ese momento contra usted que lo está amenazando que llega a ver lo que no se ve. Pedro llegó a ver el viento. Pedro llegó a ver el viento en una noche oscura y cerrada. Viento que no se ve, y menos en una noche. Imposible. Sin embargo, el texto dice que Pedro vio el viento. Y cuando vio el viento tuvo miedo. Tuvo miedo. Es decir, cuando las circunstancias, cuando tú sacas los ojos, primero hay que sacar los ojos, porque dice que él vio el viento. Es decir, sacó los ojos de Jesús. Cuando tú sacas los ojos de Jesús, cuando tú sacas los ojos del cielo, cuando tú sacas los ojos de aquel que te sostiene sobre la tormenta, cuando tú sacas los ojos de Él y pones tus ojos en las circunstancias que te rodean, en ese contexto que te rodea tormentoso, que te aflige, que te vuelve loco, ¿sí? Cuando tú pones tus ojos en eso, comienzas a ver cosas que no son reales. Comienzas a ver cosas que no son reales. Y eso es lo que te llena de miedo, de temor, de angustia. La situación empeora. ¿Y qué sientes tú cuando entras en temor y en miedo? Sientes que caes en un pozo. Sientes que te hundes. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro en ese momento? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aún ahí está el Maestro. Aún ahí nuestro buen Dios, nuestro buen Señor y nuestro buen Maestro sigue estando con nosotros todavía. Aún cuando todavía esa prueba que teníamos que pasar no llegamos ni al 30% del porcentaje, ni al 20, ni al 10 quizás del porcentaje en el que teníamos que ser evaluados y pasar en victoria. Aún así el Maestro tuvo misericordia de Pedro. Al momento Jesús dice, extendió la mano, asió de él, lo sacó del agua, obviamente, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, Jesús lo que le estaba diciendo a él y al mismo tiempo a los demás discípulos, enseñándoles precisamente qué es la fe. ¿Tuviste poca fe, Pedro? ¿Qué es tener poca fe? Es sacar los ojos de Jesús y ponerlos en las circunstancias, creer más en la amenaza, en algo irreal, ilusorio, en la amenaza de eso irreal e ilusorio, creer más en eso que creer en el poder que tú tienes en Cristo. Cuando tú tienes miedo, estás creyendo que lo malo te puede ocurrir. Es una fe negativa el miedo, ¿sí? Pero cuando tú tienes fe en que el Señor gobierna toda circunstancia y situación humana, que Dios está de toda situación y de toda circunstancia, y que Él tiene el gobierno de todo, tú no vas a temer en medio de las tormentas. Y te vas a mantener firme caminando sobre las tormentas, mirando a Jesús, caminando hacia Jesús. Esa era la prueba que tenían que pasar esa noche. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. O sea, el viento no se calmó hasta que subieron a la barca. ¿Y cómo llegaron a la barca? Pues caminando sobre las aguas. Jesús lo saca del agua a Pedro y lo puso sobre las aguas otra vez. Pero ¿cómo? Si Pedro estaba dudando y él ya no se podía sostener por su fe sobre las aguas, bien, ese es el momento en que Jesús le prestó fe a Pedro. La fe es algo que se puede prestar. Podemos beneficiar a otros con nuestra fe. Como pasó con aquellos 4 amigos que llevaron al paralítico a la casa de Jesús y rompieron el techo para meterlo ahí porque estaba lleno de gente alrededor. Y la palabra de Dios dice que Jesús, viendo la fe de los amigos del paralítico, sanó al paralítico. No viendo la fe del paralítico, sino la fe de ellos,
que se atrevieron a romper el techo, a hacer un hueco para pasar a su amigo por ese techo, por ese hueco del techo y buscar la sanidad en Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, grandes lecciones son estas, ¿no? Grandes lecciones. El Señor quiere que tú camines en victoria sobre las tormentas. El Señor quiere que tú comiences a vivir estas experiencias extraordinarias. Algunos dirán en este momento, ay, pero vivir esos momentos así es complicado, difícil, sí. Nadie dice que sea fácil. Pero sí es posible si tienes los ojos puestos en el Señor. Ahora, ¿qué es lo grandioso de esto? Que tú vas a ser promovido en la fe. Vas a ser llevado a otro nuevo escalón de fe, a una nueva dimensión de fe. Vas a vivir la vida de fe en otra medida y es otra la calidad de vida cuando tú comienzas a ir creciendo en fe. Dios te quiere bendecir en todo, llenarte todo, darte plenamente todo, y tenerte entero en su Hijo. Él quiere bendecirte con todo. Dios quiere llenarte de bendiciones, pero no se recibe nada del cielo si tú no le agradas al Padre. Y la única manera de agradarle al Padre es con fe. Es imposible, dice la palabra de Dios, agradar a Dios sin fe. Creer, tener fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que te animo en este día, si estás pasando una situación extrema, si estás pasando una situación imposible, que creas en el Dios de los imposibles. Que pongas tus ojos en Él y camines hacia Él. Saca tus ojos de la tormenta. Saca tus ojos de las circunstancias que te rodean. Saca tus ojos de la escasez que tienes en tus manos, de tus pocos recursos. Levanta tu mirada a Jesús. Levanta tu mirada al cielo. Bendice y da gracias, aunque no entiendas lo que estás pasando. Y espera en fe. Espera en esperanza contra esperanza. Espera en fe. Espera en Dios. Y la promesa será tuya. Alcanzarás la bendición. Damos gracias a Dios por esta palabra en esta hora. Agradecemos al Señor por lo que Él nos ha impartido a través de esta semilla preciosa y eterna que es su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te agradecemos infinitamente que nos permitas en este momento disfrutar de tu palabra, Señor, de las grandes enseñanzas que tu palabra tiene para nosotros, cada uno de nosotros. Señor, nos apropiamos de ella. Señor, grábala a fuego en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, que esta palabra, tu Espíritu Santo, pueda sacarla del depósito cuando sea necesaria y utilizarla en los momentos tormentosos de la vida, Señor. Que nos acordemos de este momento, en las situaciones difíciles e imposibles, nos acordemos de esta palabra, nos acordemos de este momento vivido, Señor, con tu palabra y de lo que tú nos has enseñado a través de ella. Y que podamos en esos tiempos difíciles mirar a Jesús, sacar los ojos del hombre, de las circunstancias, de los recursos humanos y terrenales y solo poner los ojos en ti, Señor. Dar gracias y bendecir, Señor. Padre, gracias por todas las situaciones que van a venir por delante, porque seguramente una vez que tú nos has enseñado estos principios van a venir por delante situaciones para examinarnos a nosotros, para probarnos, para ponernos a prueba, a fin de que crezcamos en la fe y arrebatemos cada vez más esos niveles de gloria que tú tienes para cada uno de tus hijos. No hay tribulación sin gloria, no hay gloria sin tribulación. Tu palabra dice que este leve momento de tribulación, esta leve tribulación traerá sobre nosotros un mayor peso de gloria. Señor, bendice a tus hijos, bendice a cada uno de mis hermanos en las naciones, derrama tu gracia sobre ellos y, Señor, que esta semana sea una semana gloriosa, llena de bendiciones. Declaramos en Cristo Jesús nuestra victoria. Declaramos una semana llena de gloria, de gozo, de bendición, Señor, y de celebración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Amados, el Señor los bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y el próximo fin de semana, recuerden, tengo, como les dije, reservado una sorpresa, ¿sí? Así que estén atentos, el próximo fin de semana vamos a estar compartiendo otra vez palabra del Señor con una sorpresa de por medio. Dios les bendiga, les despido con toda la bendición de lo alto, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Reciba la bendición de Dios en esta hora. Bendiciones. Chau, chau.